4 que hemos programado, pues nos disponemos a profundizar en este curso que estamos desarrollando. Pidámosle al Señor que nos acompañe, nos bendiga, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En un momento de silencio, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y sea Él el protagonista de nuestro encuentro. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santifique. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por ahora los y siglos de siempre, los por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, espero que hayan estado muy bien esta semana. Y bueno, sin más preámbulos, nos disponemos a dar continuación a nuestro encuentro, como les decía, pidiendo y bueno, tratando de hacer este recorrido por cada uno de los temas de este curso, discipulado en el mundo de hoy, fe, cultura y misión. Entonces, recordemos que tenemos cuatro temas principales. El primero era ser discípulos en tiempos de confusión y de ruido, sobre todo a partir de la cita de Romanos 12:2. Después, hace 8 días, vimos identidad y testimonio en una sociedad plural y hoy, pues vamos a ver familia, redes sociales y fe, oportunidades y riesgos desde el texto propuesto de Proverbios 4:23 y a partir de allí, pues iluminar un poco nuestro sentido. El próximo martes estaremos profundizando en hoy la misión de los laicos en el corazón del mundo a partir del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Entonces, para nuestro tema hoy, redes sociales, familia, oportunidades y riesgos, pues vamos también a partir precisamente, como en otras oportunidades, del texto bíblico. Bueno, entonces el texto bíblico del cual vamos a partir en esta oportunidad, como les decía hace un par de segundos, es de Proverbios 4:23. Hoy vamos a hacer un recorrido especialmente por el libro de los Proverbios para que lo vayan pues abriendo y teniendo ahí listico para, para su, Entonces, para su ¿cuánto se le hace quincenal? ¿Cuánto le damos? No sé. ¿Estás de acuerdo con el padre? No. ahí alguien que me colabore silenciando los micrófonos Vamos a ver quién. por accidente. Los que abren conscientemente es para hacer preguntas, ¿cierto? Eso está muy bien. Bueno, entonces el tema de hoy precisamente parte de Proverbios 4:23. Repito, familia, redes sociales y fe, oportunidades y riesgos. Vamos a partir de Proverbios 4:23, que les pido que vayan. Bueno, aquí le pido al host que me permita compartir la diapositiva. Ya, ya se ve acá. Muy bien, entonces vamos a partir de este texto, pues que es el que se ha diseñado desde el CAE, de todo lo que custodias apropiadamente, cuida tu corazón. Como ustedes ven, el en sus Biblias puede que lleguen a tener una traducción similar de todo lo que guardas, pero para tener una traducción uniforme, me voy a valer de la Biblia, de la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, que nos sirve también para el Nuevo Testamento,
que es la que llamamos Biblia de los 70, y allí el verbo en griego filazo se traduce por custodiar, que es el que aparece en este texto. Entonces, vamos a ir recorriendo por distintos aspectos, como en las otras ocasiones, en las cuales podemos ver cómo usa especialmente el libro de los Proverbios el, este tema qué hay que, de qué hay que tener cuidado, qué hay que cuidar, qué hay que custodiar. Primero, pongan, si quieren, en el chat, ¿qué entienden ustedes por custodiar, por guardar? ¿Qué se cuida, qué se custodia normalmente? A ver, por favor, entonces para que participen un momentico ahí, ¿qué se custodia en la vida? ¿Qué se guarda? ¿Qué se cuida en la vida? Bueno, gracias. Más valioso, algo preciado, ¿sí? Eso estamos de acuerdo. Entonces, uno no cuida, uno no valora, sino aquello preciado, aquello que realmente considera, valga la redundancia, que es valioso. Y por eso, lo primero que nos dice el libro de los Proverbios en este sentido es custodia, cuida tu Tu corazón. Y corazón. ahí lo siguen ustedes diciendo, ¿cierto? También se cuida lo que se aprecia, dicen, lo que más se quiere, un gran tesoro, lo apreciado. Vamos a ver si la Biblia está de acuerdo con eso que ustedes manifiestan. En primer lugar, estos textos son textos que podemos llamar sapienciales. El libro de los Proverbios hace parte de los libros sapienciales que ustedes tienen en su Biblia. Y por eso el primer elemento que encontramos allí es muchas veces la sabiduría es la que cuida al hombre. Entonces, primer elemento, Dios cuida al ser humano. Vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 2:11, si alguien lo quiere hacer. Proverbios 2:11. Con eso, a partir de allí, bueno, están tímidos hoy. La Dice discreción y así, la inteligencia serán tus constantes protectoras. Muy bien, la reflexión custodiará de ti y la prudencia te protegerá. Aquí un poco es esa alusión a la sabiduría. Y aquí veamos Proverbios también 20 al 22, por favor. Proverbios 20 al 22. dice, anda pues por el buen camino y practica la conducta de los justos, porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra. Miremos a ver, tal vez Proverbios 6 20 al 22, ¿sí? Que es el que está en pantalla, si quieren. Hijo mío, custodia las órdenes de tu padre y no desprecies las enseñanzas de tu madre. Llévalos siempre grabados en tu mente y cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te guiarán. Cuando te acuestes, custodiarán junto a ti. Y cuando despiertes, conversarán contigo. Bien, entonces aquí es para que hay una doble dimensión. Comienzan estos versículos pidiendo de custodiar, pues lo que se recibe en familia, las órdenes del padre, de la madre. Pero en este momento quiero que hagamos énfasis en el versículo 22. Dice, cuando camines, si has custodiado estas cosas, esos te guiarán, ellos te custodiarán. Es decir, el primer aspecto que se resalta con estos textos que les propongo es que la sabiduría, que Dios, que cuando el ser humano se comporta no con necedad, sino con sabiduría, esa sabiduría que proviene de Dios lo cuida, lo custodia, lo protege. De la misma manera, este proverbio que encontramos en el capítulo 13, versículo 6. La justicia custodia al hombre íntegro.
La maldad arruina al pecador. Y una cosa que es usual que encontramos en los proverbios es esta manera de presentar las cosas en modo de paralelismo o una afirmación paralela a la otra, muchas veces con un significado sinónimo, otras con un significado contrapuesto o antónimo, como en este caso. Un significado, una sentencia. La justicia custodia al hombre íntegro. ¿Y qué es lo contrario? Que la maldad arruina al pecador. Entonces, cuando se procede con la justicia, con la sabiduría de Dios, Él mismo está guardando, Él mismo está custodiando. Era como lo percibían los sabios de la antigüedad. Entonces, si por una parte la sabiduría custodia al hombre, por otra, muchas veces también vemos que es el hombre, el ser humano, al que se le pide custodiar, guardar, conservar la sabiduría. Así, por ejemplo, el proverbio 2:8. Custodia, vigila las sendas del derecho y guarda el camino de sus fieles. Bien, aquí vemos un desarrollo, custodiar, vigilar las sendas del derecho, de la justicia, que es lo que significa proceder de acuerdo a lo que Dios quiere. Y en ese sentido, como sinónimo de custodiar, también guardar el camino de sus fieles. Un poco lo que nos decían los antiguos también. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas, cuál es tu camino. Leamos también Proverbios 4:13. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, custódiala, porque te va la vida en ello. Bien, ahí está la importancia. Ustedes que por ahí cuando prenden la cámara, creo que ya tienen hijos, ¿cierto? La importancia que ustedes le dan a la educación de sus hijos, la importancia que ustedes le dan a la educación de las personas de la parroquia. En efecto, muchos de ustedes tal vez colaboran en sus propias parroquias como catequistas. Por eso, aquí nosotros esta es la continuación de lo que veíamos un poco la vez pasada de la parte cultura. Aquí es la familia, redes sociales y fe, es decir, el ambiente en el cual nos movemos hoy día. Por eso es importante en este primer aspecto, desde la Biblia, lo que nos ilumina, la educación, la instrucción, el custodiar, el guardar, el observar esa cultura que podremos llamar también una cultura ciudadana o mucho más allá, una cultura religiosa. Siguiente aspecto con el cual ya nos adentramos, porque recordemos el título de esta noche, familia, redes sociales y fe. Entonces vamos a la familia, pero no quiero hablar de la familia en general, sino en la familia, ¿qué se guarda? ¿Qué se custodia? ¿Qué custodia la familia? Incluso les pido que vuelvan a participar en el chat. Los valores, si alguien lo quiere hacer abriendo el micrófono también. ¿Qué más se custodia en la familia? Y de pronto valores específicos, si alguien quiere mencionar el respeto. ¿Qué otras cosas se guardan, se fomentan en la familia? El amor a Dios, La unidad, la fe, la unidad, el respeto. Mire, eh, la cultura, exacto, como dice Olga, las costumbres. ¿Dónde aprendimos nosotros a hablar? En la familia, o sea, que es la manera de comunicarnos con los demás seres humanos, ¿sí? Entonces, la cultura, las costumbres, el modo de ser, el modo de proceder, el modo de caminar, las actitudes que tenemos cotidianamente hacia los demás. Bueno, muy bien, la unidad familiar. Es decir, el sentido de pertenencia a un grupo.
el sentido de pertenencia. Veo ahí detrás en lo que dice Victoria, no era Clara, acerca de la unidad familiar, el sentido de pertenencia, la economía. Bueno, vea que hay muchas cosas y entre otros valores también, aquí mencionan ustedes la honestidad, el modo de hablar, el acento, etcétera. Y por eso, en la familia es donde se reciben las primeras instrucciones. Leamos en combo el proverbio 4, 20 y 21. Atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. Bien, gracias. Vea esto tan interesante que nos dice el libro de los Proverbios, que entre otras cosas es bien interesante y bien importante en la Biblia, porque recoge no solo la sabiduría del pueblo de Israel, sino un poco la sabiduría universal de la humanidad. Las cosas básicas, el sentido común, tantos aspectos están aquí en el libro de los Proverbios y en otros libros sapienciales. Por eso me parece muy apropiado que toquemos esta parte de la Biblia para el tema de hoy. Y entonces es en la familia donde como que nacen esta colección de proverbios. La mayoría de proverbios vienen dispuestos como esos consejos que da el abuelo, la abuela, el padre o la madre a sus hijos. Son los consejos de las generaciones ya consolidadas a las nuevas generaciones. Recordemos el viejo proverbio, ya que estamos aquí, muy colombiano. Más sabe el diablo. Por viejo Por que por viejo diablo. que por diablo. Claro, qué bueno. ¿Qué significa eso? La experiencia. La experiencia es lo que le da al ser humano la sabiduría. Y por eso es aquí como el papá o la mamá diciéndole al chinito adolescente que está aprendiendo a vivir o joven, porque, mire, atiende a mis palabras, custódialas, guárdalas en tu corazón. Es lo más valioso que tengo yo para darte de todos los valores, incluso de la economía, del testamento, lo que sea. Lo más valioso es lo que tienes que custodiar. ¿Y qué es lo que se le pide al ser humano que custodie? Las palabras de sus padres. Y fíjense, aquí escogí solo algunos proverbios porque no nos alcanzaría prácticamente la noche para tratarlos todos, pero sobre todo los que nos hablan de familia y custodia. Este ya lo habíamos leído en el contexto anterior de que es el hombre que custodia la sabiduría, en este caso que proviene del papá, pero repitámoslo también en este contexto. Proverbios 6:20, por favor. Hijo mío, custodia las órdenes de tu padre y no desprecies las enseñanzas de tu madre. Y aquí vemos ese paralelismo, porque habla de padre y madre, de manera que no es que el consejo del padre es más valioso del que el de la madre o algo así, no, están en paralelismo. Las órdenes de tu padre, las enseñanzas de tu madre. Entonces, es el llamado a custodiar eso. Y por eso al hablar de, en este caso, de redes sociales, que es el contacto del ser humano con la sociedad, con los demás. Hoy día todo es a través de una mediación tecnológica. Hoy nuestras redes se tejen a través de lo que llamamos, bien o mal llamado, redes sociales. Y ahí, ¿cómo nos movemos? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para poderme mover bien en la sociedad, incluidas las redes? Custodiar los valores familiares. Custodia las órdenes de tu padre, custodia las enseñanzas de tu madre.
Proverbios 7, 1 y 2. Hijo mío, custodia mis Hijo palabras mío, y guarda en tu interior mis mandatos. Siga. El 2 también. Custodia mis mandatos y vivirás. Mi enseñanza como la niña de tus ojos. Vea, uno dice, pero si ya lo dijo, lo está repitiendo. Lo está repitiendo. Cuando hay algún lugar muy desordenado, eh, donde incluso las personas no son muy respetuosas, está lleno de letreros. Por favor, hablar en voz baja. Por favor, no tire papeles al piso. Rotundamente prohibido tirar colillas del cigarrillo. Eso encontramos en lugares sucios y desaseados. En lugares limpios a los cuales ingresamos, no hay ningún letrero que prohíba nada, porque el ambiente es tan bien conservado que no se necesitan. Contrariamente a lo que pide la ley colombiana, a veces en las iglesias, en los templos, no hay un letrero que diga prohibido fumar, pues porque a nadie se le ocurre fumar en un templo. Pero el día que alguien de la parroquia encuentra una colilla de cigarrillo por ahí debajo de la banca o en el piso del templo, pues al otro día el párroco empapela ese templo de prohibiciones, prohibido fumar, no fumar, y en el sermón regaña a todo el mundo porque encontraron una colilla de cigarrillo. ¿Qué nos quiere decir esta insistencia? Tantos mandatos, custodie las palabras de su padre, de su madre, en su corazón, los mandatos en tu interior, mi enseñanza, pues porque es algo indispensable y urgente que la cultura, que las jóvenes generaciones necesitan. Entonces, por eso usted abre el libro de los Proverbios y está lleno de exhortaciones, mandatos, instrucciones, órdenes a atender y obedecer los consejos de su papá y de su mamá. En esta parte familiar, sigamos también con el proverbio 8:32. Pues bien, hijos míos, óiganme, felices los que siguen mis caminos. Y entonces como que no hallamos cómo convencer a estas jóvenes generaciones. Y aquí está una cosa importante, el camino de la felicidad, el camino de la felicidad. Y el camino de la felicidad, porque ahí dice dichosos, felices, esta es una bienaventuranza. El camino de la felicidad para el libro de los Proverbios es escuchar la experiencia, actuar con sabiduría. Nosotros, ¿por qué somos consumidores acérrimos de las redes sociales? Porque de uno o de otro modo buscamos también la felicidad a través de ellos. Buscamos estar bien, estar en paz. Y eso a veces se nos convierte en una obsesión, entonces exageramos. Pero es eso, cada ser humano hace lo que hace, incluso errores, porque busca ser feliz. Pero ¿cuál es el camino adecuado, el que sí conduce a la felicidad? Pues este camino. Entonces, si yo quiero unas redes sociales respetuosas, que sean una verdadera oportunidad, pues yo no comienzo con tips de cómo comportarme en TikTok o en Instagram o nosotros los viejitos en Facebook. No, yo comienzo fortaleciendo la familia, fortaleciendo los valores familiares, porque no importa si estoy en un contacto directo con una persona o mediado a través de una plataforma tecnológica, pues yo voy a ser respetuoso porque eso lo aprendí en familia. Por eso lo más importante es todo lo que le podamos invertir al fortalecimiento de la familia, al fortalecimiento de los vínculos con quien se considera familia, porque pues sabemos que estamos en una circunstancia
donde no siempre se tiene la oportunidad de tener aquella familia tradicional de papá y mamá casados con sus hijos. Hay tantas situaciones de padres y sobre todo madres solteras, el 90% de estas situaciones donde hay solo un cabeza de familia y es la mamá. Entonces, es ella o es con ella con la que el hijo pues va a fortalecer a quien el hijo tiene que escuchar, cómo ayudar en las parroquias, en la diócesis, en la arquidiócesis, para que se fortalezca esta relación, para que se fortalezca el respeto y el papá y la mamá puedan ser válidos consejeros para sus hijos y sus hijos vean en esta instrucción no como alguien que les quiera algo que les quiera atormentar la vida, sino como lo que es la instrucción que los conduce a la felicidad y a su desarrollo en la sociedad y en la iglesia también. Entonces, primera cuestión, la custodia de los valores familiares. ¿De qué otra cosa nos hablan eh, los proverbios acerca de la custodia? Que también es una oportunidad para nuestro desenvolvimiento, por decirlo de alguna manera, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las relaciones interpersonales. Nos cuesta mucho reconocer los errores. Y a veces soluciones que se pueden llegar, que podrían ser fáciles, no se logran y no se encuentran porque nos cuesta corregirnos, nos cuesta reconocer el error. En cambio, mire el valor que los proverbios, como libros de sabiduría, le dan a la corrección. Entonces, ¿qué es importante aquí? La apertura la apertura a o la custodia de la corrección. Proverbios 10:17, por favor. Quien custodia la corrección va por sendas de vida. Quien desprecia la represión se extravía. Bueno, una cosita, no es la represión, sino la reprensión, ¿cierto? Porque la represión sí puede ser como mala. Sí, Bueno, gracias, gracias. Y gracias, vea, porque usted misma ha aceptado la corrección. claro que Resultó, sí. es taller, vea, también resultó conferencia y taller. Es eso. Gracias. Y resulta que el ser humano es más grande cuando acepta sus errores. Y en este mundo donde incluso en redes sociales se nos vende la perfección y ahora con el uso de la IA, pues no sé, las fotos son, mejor dicho, nadie tiene una arruga, nadie tiene una cana ya porque son signos de imperfección. En este mundo que desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la masificación de lo que llamamos los medios de comunicación social, radio, televisión, donde se vende todo lo perfecto, no aceptamos la corrección. Y por eso los productos de consumo que se nos venden en la publicidad son supuestamente llevándonos a una perfección tantas veces superflua y aparente. Y entonces aceptar la custodia, aceptar, perdón, la corrección, se entiende en ocasiones erradamente como signo de imperfección. En cambio, aceptar la corrección para la Biblia es signo de perfectibilidad. Y es eso lo que Jesús le dice a sus discípulos. Jesús no le dice a sus discípulos, ustedes son perfectos. No, Jesús le dice a sus discípulos, sean perfectos. O sea, es un llamado constante a la perfección. No quiere decir que son malos, que son mala gente, no, ya están bien, pero tienen que ser cada vez mejor. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. A Dios si no le toca ser perfecto, ya es perfecto. ¿Sí? Nosotros, como creyentes, estamos en ese camino de la perfección. Y por eso
qué bueno usar también en en nuestras relaciones interpersonales la corrección, el pedir perdón a tiempo, antes de que los problemas se vuelvan terribles. Cuando una persona trata mal a otra, eso termina en desgracia. Eso, aunque la desgracia sea el rompimiento de las relaciones, la negación de un favor, de un servicio. ¿Por qué? Porque nos creemos perfectos y mejores que los demás. En la Biblia se nos llama a vivir en comunidad, a vivir en fraternidad, ver al otro no como un superior o un inferior, sino como hermanos. Veamos también el proverbio del capítulo 13, versículo 18. Miseria y vergüenza para el que rechaza los consejos. El que hace caso a la reprensión será estimado. Muy bien, y eso es cierto, eso se cumple. Cuando alguien considera valioso que alguien lo corrija, recibe, se desarrolla. Si yo estoy estudiando un idioma, estoy aprendiendo inglés y con alguien que sabe inglés y estoy hablando y le digo, por favor, cualquier errorcito que yo cometa, corríjame. Pues yo agradezco la corrección y voy aprendiendo. Si no, jamás voy a aprender ese idioma que estoy estudiando o esa técnica que estoy aprendiendo. Entonces, es importante custodiar como valioso la corrección. Veamos Proverbios 15:5. El tonto desprecia la corrección paterna. El sensato custodia las advertencias. ¿Vea? Y aquí es la diferencia porque siempre en los libros sapienciales se nos habla del sensato, del sabio, contrario al necio. ¿Quién es el sabio? El sabio no es el que sabe muchas cosas. Para la Biblia, el sabio es el que sabe comportarse. Desde hace unos años, cuando se habla del saber, se habla del saber ser, que es la esencia de la persona, del saber saber, que es saber cosas, tener información, y del saber hacer. El sabio no solo es el que sabe cosas. Hoy día ya no necesitamos ni siquiera tener información. Cuando estas IA en cuestión de segundos, por no decir de instantes, le resuelven a uno las dudas de información, fechas, datos. No, sabio es, ¿qué hago yo con esos datos? No es aprenderse las cosas de memoria, es ¿qué hago yo con esos datos que llegan a mí? Actuar con sabiduría, tener una conciencia crítica, es decir, capaz de decidir por mí mismo y de aportar así a la iglesia y a la sociedad. Entonces estamos en este ambiente que es el ambiente de la ética, porque si yo estoy custodiando lo que recibo en familia, es custodiar esa cultura, esas costumbres, ese modo de proceder que podemos llamar ética. Una palabra que no aparece en la Biblia como palabra, pero sí como ese telón de fondo. Porque ¿qué es lo que son los mandamientos? Instrucciones para el comportamiento, para que la sociedad, para que el pueblo funcione. Al respecto, leamos Proverbios 19:16. Quien custodia el precepto cuida su vida. Quien deshonra su conducta morirá. Entonces aquí nos habla del precepto y nos habla de la conducta. ¿Qué es la conducta? Es el modo de proceder, cómo actúa cada uno. Si yo estoy custodiando mi vida, cuidando mi vida, cuido. ¿Qué significa custodiar el precepto? Incluso hablando de los mandamientos o de cualquier ley humana o divina, ¿no?
lo que, lo que busca, eh, bueno, lo que busca la Biblia, lo que le busca la Escritura, lo que busca Dios, no es que yo me sepa los preceptos, es que yo los convierta en conducta. Veamos al respecto también 16:17. La senda de los honrados se aparta del mal. El que custodia su camino guarda su vida. Bueno, aquí en este proverbio no tenemos dos partes o dos estiquios, que sería el término técnico, dos partecitas contradictorias, sino complementarias. La senda, o sea, el camino del honrado se aparta del mal. Y es lo mismo, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, custodiar el camino. ¿Qué es custodiar el camino? Vivir con honradez, que fue uno de los valores que ustedes pusieron al inicio. Quien vive honradamente, custodiando su camino, está custodiando realmente es su vida, que es el primer gran valor, bien que recibimos en la familia. Lo que recibimos de papá y mamá, el primer regalo es la vida, el existir, la belleza del ser. Incluso ya los filósofos antiguos, Aristóteles, nos decía que todo ser, no ser humano, ser, es bello en cuanto existe. La existencia nos da la belleza. Y nosotros no tenemos la existencia solamente, tenemos la vida. Al respecto, tenemos también Proverbios 22:5. Hay espinos y trampas en el camino del perverso. El que custodia de su vida se aleja de ellos. Ahí está la sabiduría, la sabiduría. Aquí también puede valerse el proverbio que dimos hace un momento: dime con quién andas y te diré quién eres. Quien con lobos anda, a aullar aprende. Ahí es la sabiduría. Mire, hay círculos que son dañinos para nosotros. Eh, Nosotros podemos elegir qué ver en redes sociales, porque cuando yo veo un video completo, pues me va a salir otra vez ese video, ese reel. Cuando yo le doy ocultar, cuando yo lo cierro, pues me estoy alejando de esas influencias que yo no quiero en mi vida. Esto a nivel de redes sociales, pero a nivel de vida cotidiana también. El que ama y por eso custodia su vida, se aleja de esas trampas, de esos espinos que están en el camino del perverso. Y esta partecita terminémosla con Proverbios 28:17. Quien custodia una higuera comerá de su fruto. Quien vela por su amo, recibe honores. Aquí es también, en ese sentido, yo doy de lo que recibo. A veces hay tantas quejas realmente en redes sociales. Hay personas pues que se dedican a hacer el mal ahí, a hacer bullying permanente. Y entonces alguien que está siempre con odio, con agresiones, que sus posts son solo maldad hacia otra persona, pues va a recibir ese fruto, porque está guardando no una higuera, no buenas relaciones, sino malas relaciones, malos frutos. Por eso uno normalmente, aunque también hay excepciones, se da de lo que se recibe. Y una persona que transpira odio, transpira intransigencia, transpira ofensas y las refleja así hacia grupos de personas, hacia personas particulares, pues va a recibir de esas personas lo mismo. Si yo doy un puño, recibo un puño, tengo más altas probabilidades de recibir una agresión. Igualmente, si agredo a alguien, también las posibilidades de recibir agresión,
física, verbal, psicológica, la que sea, aumenta. Entonces, otro aspecto importante que quiero resaltar esta noche es, desde la Biblia, la custodia del comportamiento, la custodia de la ética. Habla aquí. Recordemos que el título de esta noche es Familia, redes sociales y fe. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, nosotros somos consumidores de redes sociales, pero también somos actores de estas redes sociales, de nuestros comportamientos, de nuestras relaciones. Y por eso, el libro de los Proverbios también nos habla de la custodia, ojo, de las publicaciones. Un poco introducía ese tema hace un momentico. Es importante custodiar cómo movernos en redes sociales. Ojo, nosotros, eso lo dicen los expertos, y no solamente en redes sociales, en internet, en la web, hay que tener cuidado. No porque la red sea lo más mala y creada por el demonio, no sé qué, no, es el mundo en el que nos movemos, pero queda o sea, hay, así como un barco deja la huella por donde va pasando, así como cuando vamos por la arena dejamos huellas de nuestro camino, todo lo que decimos en internet, por donde nos movemos, ahí queda el registro, ahí queda el registro del cual es muy difícil deshacerse, de lo que yo digo, de lo que yo miro, de lo que yo consumo. Ahí, por más que usemos navegadores con alto grado de privacidad y VPN y cosas de esas de seguridad, que hay que tenerlas, ahí queda la trazabilidad de todo lo que yo hago con el celular, con el computador. Por eso es importante custodiar lo que yo hago, porque digo, y para eso hay que darle valor. Las redes sociales son valiosas. La primera respuesta, por favor, confírmeme si me están oyendo. Sí, padre. Gracias. Sí, padre, te estamos oyendo. Escucha bien. Bueno, Sí, gracias. muy Gracias. bien. Es que un usuario manifestaba que no puede escuchar bien. Gracias. Aquí tengo un ojo aquí y otro allí para ver el chat también. Muy bien. Entonces, es importante darle la importancia que tiene a las redes sociales, porque la primera respuesta que ustedes dieron, de qué se custodia, dijeron lo más preciado, lo más valioso. Entonces, necesitamos custodiar nuestras redes sociales. Y para ello hay que considerarlas importantes, no como algo superfluo, que yo dije algo, que yo busqué algo y eso no tiene importancia. No, la tiene y mucha, la tiene y mucha. Y ustedes se dan cuenta que hay personas casi que se relacionan con otro eh, exclusivamente a través de una aplicación. Entonces, ya nuestras relaciones no están mediadas por una presencialidad. Por aquí que yo sepa, a la única persona que he encontrado presencialmente es al padre Omar. A ustedes, a los demás, los he encontrado únicamente por esta aplicación. Bien, entonces, es imprescindible darle la importancia merecida a las redes sociales, que es un modo como nos comunicamos con el mundo exterior, con los demás. Y ojo, porque es que si usted no sé, es seguidor de su parroquia, es seguidor de la diócesis, del CAE, de alguna entidad eclesial, y usted comenta algo en el perfil de alguien o lo que sea,
pues ahí se está tejiendo toda esa red y no está comentando algo Pedro Pérez, Wilton Sánchez, sino fulanito de tal, el de la parroquia, el del curso. Entonces, no estamos involucrándonos únicamente nosotros como seres individuales, sino también el grupo social con el cual interactuamos. Por eso, podemos ir leyendo este primer proverbio 14:3. De la boca del necio brota el orgullo, a los sabios los custodian sus labios. Y hay un proverbio que no es bíblico en este sentido, que es que, mire, nosotros somos libres de callar lo que queramos. Nadie nos puede obligar a decir nada. Yo soy libre de lo que callo, pero soy esclavo de lo que digo. Yo soy esclavo de lo que digo. Y si no, para la muestra un botón, miremos, no sé, el mundo político en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Hay personas que un político cualquiera dice alfa, A, y inmediatamente le busca, vea, usted dijo A y ahora está diciendo B, o dice B y dice A. Sí, las personas públicas, que son las que más vemos por ahí, son esclavas de lo que dijeron. Pero no solamente las personas públicas, los líderes, los políticos, etcétera. Cada uno de nosotros es esclavo de lo que ha dicho. Y una vez que yo le doy enter o que envío un post, un mensaje, ese mensaje ahí quedó. Así lo borre. Hay quienes lo saben recuperar, ¿cierto? Hay quienes lo saben recuperar. Por eso aquí, ¿en qué consiste la sabiduría? En custodiar nuestros labios. En este caso, sería custodiar también nuestro, no sé, nuestros pulgares, que son los que nos hacen ahora escribir. En esa época, pues no habían redes sociales y no había mucha escritura. Eran muy pocas las personas que sabían escribir. Solo escribían los escribanos, los escribas, que eran muy especializados. Pero las personas todas, desde que tenemos un par de añitos, todos sabemos hablar. Y ya cuando entramos en uso de razón, somos esclavos de lo que decimos. Que no nos pase a nosotros ser esclavos de nuestras interacciones en las redes sociales. Y muy similar el proverbio 21:23. El que custodia su boca y su lengua evita el peligro. Ahí está. Porque el título de la noche decía oportunidades y riesgos. Pues es una oportunidad las redes sociales. Porque yo a través de las redes sociales me comunico, expreso mi opinión. Hay personas a las cuales, no sé, les llega la explicación del evangelio cada día, cada semana. Hay influencers que tratan de ayudar a los demás. Pero porque si yo publico algo en mis redes sociales, pues lo verán 3 personas. Pero ojo, porque eso se puede volver, como dicen, si publico algún error, alguna ofensa, alguna cosa, eso se vuelve viral, ¿cierto? Porque va a ser objeto de burla, va a ser objeto de ataque, por eso dice peligro, va a ser objeto de ataque. Y entonces usted pensó, eso lo ven los 20 amigos que tengo en esta red. Pues no, señor. Cuando usted comete un error, lo pueden ver millones. Lo pueden ver millones. Entonces, eso es. Cuando alguien, normalmente, videos virales, los hay, pero muy escasos, de personas normales haciendo el bien, atendiendo a su papá, a su mamá, de eso está en secreto. Pero vaya alguien agrediendo a otro inmediatamente, viral. Ayer hubo un accidente en la vía aquí entre Tunja y Bogotá
Y ya hoy veía el ataque, el puño que le pegó un hombre a otro allí en plena carretera porque lo culpaba del accidente y seguramente, y lo vi como en varios perfiles. Bueno, ¿por, por qué? Por no custodiar lo que se hace. Y vea, muchas veces ni siquiera es lo que yo haga en redes sociales, porque yo no soy el único con un teléfono inteligente. Todo el mundo tiene. Entonces, lo que yo estoy haciendo, alguien lo está filmando, alguien lo está filmando, alguien lo está reproduciendo. De manera que lo que yo estoy haciendo en este momento, si se vuelve público, para mí estaría bien. Ahí está un criterio de comportamiento. Muy bien. Leamos también Proverbios 5:2. Para que custodies la discreción y tus labios guarden el saber. Bien, custodiar la discreción. Vea qué importante en las redes sociales, la importancia de custodiar la discreción. Aquí cuando habla de labios, pues entendemos que son precisamente las palabras que encontramos cotidianamente y con las cuales nos comunicamos cada día. Aquí esto era Proverbios 5:2, pero esto está antecedido por el versículo 1 que dice, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha atentamente mi instrucción. Y después está este trocito, para que custodies la discreción y tus labios guarden el saber o la sabiduría. Actuar con prudencia, custodiar la prudencia, custodiar la discreción. Eso es lo más importante. Si, si yo soy discreto, si yo soy prudente, no solo en redes sociales, en mi vida, pues ahí estaré actuando con sabiduría. Entonces, en toda la vida, incluidas las redes sociales, ¿qué es lo que podemos extraer de la Biblia? Actuar con sabiduría, es decir, actuar con prudencia. Proverbios 13:3. Quien controla su boca custodia su vida. Quien abre sus labios se busca la ruina. Ahí está. Es lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Somos esclavos de lo que decimos, somos libres de lo que callamos. Y entonces ya no lo proclamamos de viva voz, ya lo proclamamos con un post, pero ya lo proclamamos también en las páginas que yo visito, en los websites por los cuales yo camino en mi vida de internet. Porque vea, es que si yo estoy actuando con prudencia, con sabiduría en mi vida, por tanto, en las redes sociales también, pero principalmente allí porque eso es público, ¿qué es lo que estoy custodiando? ¿Qué es lo que estoy preservando según este proverbio y según la Biblia entera? La vida, mi propia vida. Quiero evitar problemas, quiero que mi vida sea tranquila, quiero tener las riendas de mi vida o no ser culpable de perderlas, pues controlo yo lo que pongo en mis redes sociales. Controlo yo los criterios de privacidad. Puede ser algo, aunque eso no es efectivo, porque puedo decidir quién ve lo que yo publico, pero ese que lo ve a su vez lo puede repostear y entonces por eso, desde que yo le doy clic en publicar, en enviar cualquier mensaje, cualquier cosa, soy dueño, soy esclavo. A mí me ha pasado, yo no sé a ustedes, de mandar un WhatsApp. Yo soy viejito, yo todavía en WhatsApp. Un WhatsApp a la persona equivocada. Porque de pronto yo estoy chateando con alguien y abrí otro chat y equivocadamente mando un chat. Me ha pasado tal vez un par de veces. Mando el mensaje
a la persona equivocada. Ahora bien, si ese mensaje no es de agresión, no es de insulto, no es de escándalo, pues no hay problema. Uno dice, qué pena, este mensaje no era para usted, no era para ti, depende. Se corrige, que ya hablamos de la corrección, ¿cierto? Pero evito eso cuando actúo con prudencia. Entonces, así me equivoque, porque me puedo equivocar, y decían los antiguos que errar es humano, perdonar es divino, también lo decían, errar es humano. Como yo me puedo equivocar, pues tengo que ser prudente, porque aún siendo prudente, aún siendo cauteloso, aún siendo sabio, yo puedo cometer errores. Pero si cometo errores siendo sabio, son errores que no van a destruir mi vida, no van a destruir una relación, ¿sí? Entonces, y de eso memes hay por montones en, en el mundo del Internet. Entonces, qué bueno, vea, este uso adecuado de las redes sociales no es simplemente un anexo a nuestra vida, no, es nuestra propia vida, es conservar y guardar la propia vida. Y a eso nos invita la Biblia, de manera especial el libro de los Proverbios, a actuar con sabiduría. Bien, y el tercer elemento, porque hablábamos de familia, redes sociales y fe. El tercer aspecto, la fe. Pues es que la fe también hay que custodiarla. Entonces, se nos habla también en la Biblia, de manera particular, sin duda, en el libro de los Proverbios, de la custodia de la fe. Por eso leamos Proverbios 28:7, por favor. El que custodia la ley es un hijo inteligente. El que anda con juerguistas deshonra a su padre. Bien, y entonces ahí está muy claro, nos lo presenta el libro de los Proverbios, porque aquí cuando estamos hablando de la ley, es la ley de Dios, son los mandamientos. Para el mundo bíblico, la sabiduría no es solo un valor cultural. Para el mundo bíblico, la sabiduría es un bien que procede de Dios. Y por eso el hijo auténtico, el hijo sabio, el hijo inteligente, dice, es el que custodia la ley de Dios, el comportamiento basado en la voluntad de Dios. Por eso es importante tener una integridad humana, una integridad en las costumbres, una integridad en la ética. Se logra también fomentando y fortaleciendo la dimensión trascendental del ser humano, donde se enmarca la custodia de la fe. Y ojo, porque recuerden ustedes que hay personas, sobre todo las que las fe les provoca como escozor, como alergia, que quieren quitar la fe del ámbito humano, promover seres humanos sin fe, sin Dios. Y resulta que el ser humano es integral y llega a su realización absoluta a través de la fe. Por eso, la palabra de Dios y los proverbios en general nos hablan de esta custodia de la fe. Otro ejemplo, lo tenemos en Proverbios 27:18. Si no hay visiones, el pueblo vive sin freno. Feliz el que observa la ley. Muy bien, entonces, y ahí viene otra bienaventuranza como la que veíamos anteriormente y una que vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando no hay, allá esa traducción dice visiones, que es una alusión al mundo de los profetas. Cuando no hay profetas, el pueblo se relaja, el pueblo se desvía. Dichoso el que custodia la ley,
Feliz el que custodia la fe. La Estaba ahí custodia de la diciendo fe. X cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la Custodia de gente. la fe. Perdón, se pueden... custodien sus micrófonos, por favor. Custodien sus micrófonos porque una vez que ustedes abren su micrófono, aquí se les escucha todo. Entonces, vea, la custodia del micrófono, ¿sí? La custodia de la cámara. Yo por eso tengo aquí una pared detrás. También es una manera de custodiar que uno no, mucho desorden ustedes no pueden ver. Una matica y una pared. Cuando ustedes tienen el computador al revés, abierto hacia su espacio privado, es un riesgo. Es un riesgo no solamente estético. Y entonces si usted no quiere que aparezca el hijo, el esposo, la esposa y pasan por ahí, dirá, ay, pero yo no quería que apareciera en pantalla. ¿Qué importancia eso, cierto? Y entonces, si yo estoy recibiendo la clase en pijama y enciendo la cámara, no la estoy custodiando. Aquí es eso. Mire que hasta esas cosas que aprendimos a vivir, sobre todo en el tiempo de la pandemia, donde todo era pues a través de estas plataformas. O uno prende la cámara y se va y no se da cuenta cuando vuelve, ¡ay! La cámara estaba abierta y ya volvía a concluir la clase. O bueno, entonces, mire qué es eso. Son errores que suceden simplemente en el uso técnico de algún aspecto de nuestra vida, que no es lo más importante. Lo más importante es esto que está para el final. El custodio, la custodia de la fe. Yo como custodio mi fe, también a través de las redes sociales. ¿Cómo custodio mi fe? Porque depende, me puedo devolver aquí un poquito, ¿cierto? Y vea, yo estoy custodiando por acá donde hablábamos de, de la conducta, ¿cierto? El conducto. Hay Proverbios 22:5, ¿cierto? El que custodia su vida se aleja de ellos, de las trampas, de los espinos, de esos perfiles que ya se sabe que hay en cada perfil, por las fotos, por las publicaciones. O sea, yo ¿cómo voy a decir? No es que eso lo vi sin querer, ¿no? Ahí sí, como decía el Chapulín, o el Chavo, perdón, sin querer queriendo. O sea, puede decirle a los demás que llegó ahí sin querer, por azar, pero esos azares no existen. Es decir, yo cómo custodio mi fe, y es una pregunta a ustedes como catequistas, como líderes eclesiales, como personas en crecimiento espiritual. ¿Cómo custodian su fe a través de las redes sociales? ¿Qué videos ven? ¿Qué reels buscan? Y yo puedo buscar ese tipo de productos para consumir que afectan, que promueven, que ayudan, que disciernen mi propio comportamiento y que hacen crecer mi propia fe. Entonces, ahí, si yo busco el crecimiento de la fe, estoy yendo hacia lo que aquí me habla de la felicidad. Feliz el que custodia la ley. Y aquí un poco para iluminar este tema de la custodia de la fe, que es como tan importante, veamos que el Evangelio de Lucas nos ofrece dos bienaventuranzas, entre otras cosas, solo que pues hoy como quise dar el énfasis a Proverbios, pero no quiero dejar pasar el Evangelio de Lucas, que va a ser nuestro protagonista de la próxima clase cuando hablemos de la misión. La misión. Pues vea Lucas lo que nos dice acerca de la custodia de la fe. Leamos en primer lugar la primera bienaventuranza, 11:27, por favor.
Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Bien, gracias. Entonces vea que es esa primera bienaventuranza que esta mujer a voz en grito dice, dichoso, feliz, una gran bienaventuranza, no la primera, que recibe María en el Evangelio de Lucas, porque ya había recibido otra de parte de Isabel. Dichosa, la misma palabrita, dichosa tú que has creído, feliz tú que creíste que se iban a cumplir las palabras del Señor. Y aquí le dice, uy, ¿quién hubiese, casi, casi como una mujer con una envidia bonita, quién hubiese tenido la dicha de ser tu mamá, de llevarte en tu seno, de haberte amamantado? Es una dicha producto del, de una condición biológica. Pero aquí Jesús le dice una bienaventuranza aún mayor a su mamá, que no depende de la biología, sino de la decisión de la persona y que entonces aplica a cada uno de nosotros. Leamos entonces la segunda bienaventuranza en el versículo 28. Pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la custodian. Bueno, una cosa que hice aquí para todas las citas que les compartí esta noche, que les estoy compartiendo, es que a propósito no puse la traducción que normalmente encuentran sus Biblias, sino la traducción directa del griego para que en todos los versículos apareciera la palabra que aparece en griego, que es custodiar, guardar, conservar. Cuando custodio algo es para que no se pierda. Otro, allá en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, encontramos que cuando nace Jesús, los ángeles llegan a donde están unos pastores, dice que estaban custodiando su rebaño, ¿sí? Custodiar tiene una parte activa porque es cuidar, como cuando yo, bueno, a usted, como antiguamente, ¿no? Cuando la leche no era pasteurizada y tocaba hervirla y a uno lo ponían a cuidar la leche. Y si uno no custodiaba bien la leche, se descuidaba un segundo, pestañeaba, volteaba la cara, ¡pum! La leche se derramaba. Es custodiar, es algo activo. Y es lo que está proponiendo aquí Jesús en esta bienaventuranza. Es lo que realmente Él está diciendo. ¿Y qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo, dichosos los que la felicidad es para los que escuchan la palabra de Dios y la custodian. En otras traducciones a veces dice, como para decir, ¿qué será esto de custodiar? Ponen y la ponen en práctica. Custodiar la palabra de Dios. Custodiar la escritura. Custodiar la propia fe. ¿Y qué es custodiar la escritura? No solamente escucharla, es ponerla en práctica. ¿Cómo hago yo para que eso que recibo no se pierda? Y para ello nos ayuda una parábola que ustedes conocen muy bien, que es la parábola del sembrador, que es recibir esa palabra y acogerla en el corazón para que dé fruto. Entonces, de esta manera, Jesús nos invita a custodiar lo que se recibe a través de la palabra de Dios, que fortalece nuestra fe. La custodia no se trata únicamente de las buenas costumbres, las buenas actitudes, los valores en general, sino la custodia de la fe. Y así podremos de verdad llegar a ver toda nuestra interacción con los demás seres humanos, en las redes sociales incluidas, no solamente como una oportunidad para difundir nuestras ideas, para comunicarle a los demás de qué estamos orgullosos de nuestra fe, sin ofender, porque somos esclavos de lo que pongamos ahí. Y de esa manera no veremos estas redes como un peligro, como un riesgo, sino como una oportunidad. Bueno, nos quedan pues 15 minuticos
Entonces, para que las preguntas que puedan tener, que puedan surgir, pues de este tema que he querido iluminar desde de lo que yo conozco. Yo para qué me pongo a inventar cosas que no conozco. Yo conozco un poquito la Biblia, entonces ilumino siempre mis interacciones a partir de la Biblia. Y por eso cuando se me pidió dar este tema, familia, redes sociales y fe, lo quise iluminar desde acá, pero vemos que eso que se escribió hace 2000 o 3000 años en el caso de los proverbios, sigue siendo importante, sigue siendo valioso también hoy en nuestros días. Bueno, entonces eh, les pido interacción, no se alarmen de que somos esclavos de lo que, Padre, sino que adelante. padre, bueno, gracias por la información y quería el tema de hoy tan importante es que el tema de ser custodio, cuando habla de ser conservar, preservar, proteger la ley, callar en la vida espiritual, cuando de pronto ocurre que le dicen algo a uno y uno no lo calla, no dice nada, pero de pronto le están diciendo cosas injustas, uno cómo debe actuar o sigue siendo, debe continuar con callar para conservar esa custodia de que no pronunciar palabras que de pronto pues, ofendan. Entonces, a veces cuando el que es el que calla otorga, pero también de pronto a veces se están diciendo injusticias, pues uno como que no quisiera callar. Gracias. Bueno, gracias por su pregunta. Y yo creo que un criterio es obrar con sabiduría. Fíjese que la Biblia nunca da esto que nosotros llamamos tips, que siempre hay que hacer así. Jesús dijo, Jesús dijo, si, ¿cómo fue que dijo? Si te golpean en una mejilla, ¿qué decía? Ponle la otra. Pon la otra. Pero cuando Volte le la dieron, otra. pero cuando le dieron la bofetada a él, el soldado allá en el juicio, dijo, si he hablado mal, dime, y si no, ¿por qué me golpeas? Entonces, es buscar la justa medida. Es buscar la justa medida. No se trata simplemente de callar. Muchas veces el que calla es más sabio. ¿Por qué? Porque recordemos que la violencia, incluso una ofensa que yo le hago a alguien, un insulto. Si yo insulto a alguien, ¿por qué lo hago? Porque soy tan bruto que no soy capaz de convencer al otro. Insultar a alguien es declararme perdedor. Yo no estoy a su nivel. Como soy menos que usted, lo insulto porque no tengo argumentos para dialogar, para hablar con usted. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que los ofende, vean a esa persona con misericordia, porque es alguien que no tiene la sabiduría para hablar, para dialogar. No lo miren con soberbia tampoco, pero cuando yo insulto a alguien, y peor, si lo agredo, pues soy más chiquito todavía. El que agrede a alguien, y eso, no sé si aquí hay algún psicólogo, pero eso nos enseñan los psicólogos, nos enseña la psicología, que cuando yo ya no tengo argumentos, uh, recurro a la violencia como para tratar de ser grande. De todas maneras, si yo veo que lo que voy a decir puede ayudar a solucionar algo, pues lo puedo decir, pero si va a ayudar a engrandecer un problema, a meterme a mí y al otro en más problemas, pues es inocuo lo que dice. Y por eso los proverbios que hablábamos, el sabio custodia sus labios. El orgulloso se enaltece de lo que dice. Después, tal vez se arrepienta. Entonces,
Mientras no hayamos dicho algo, somos dueños de eso que estamos callando y que podemos decir. Usemos nuestras palabras con sabiduría en cada contexto, en cualquier contexto, cuando se le habla al hijo, al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, al familiar, al amigo, al párroco, al catequista, al compañero. Seamos prudentes, pensemos cada palabra, como nos decían nuestros antiguos, piense para hablar, no hable para pensar. Entonces, es importante, el cristiano, el creyente, no está preocupado de ganar todas las argumentaciones. Nuestra principal preocupación como creyentes es amar, que eso es como Jesús entendió el actuar con sabiduría. Bueno, gracias por la inquietud. Bueno, no sean tan sabios. Muchas gracias, Padre. Muy amable. Padre, pues muchísimas gracias por todos estos temas que nos ha compartido en la noche del día de hoy. La verdad son muy valiosos y dan herramientas importantísimas para seguir adelante en esta misión y en esta labor que hemos asumido a través de la Escuela del Discipulado Misionero. También pues quería aprovechar el momento y el tema tan oportuno relacionado con las redes sociales es apoyar la iniciativa que se tiene desde nuestra arquidiócesis de Cali con el lanzamiento de la misión digital arquidiocesana, donde pues la arquidiócesis está haciendo un esfuerzo muy grande junto con personas que han querido asumir esta posición, este reto tan bonito de llevar a través de las redes sociales la palabra del Señor, en donde van a comenzar a realizar una serie de contenidos de aquí hasta que finalice la Semana Santa del 2026 y la invitación es apoyar estas iniciativas, que sigamos las redes de la Arquidiócesis de Cali, de las organizaciones que hacen parte de nuestra diócesis y de las personas que van a comenzar a realizar este contenido, porque realmente entre todos, así como viralizamos cualquier elemento, el gatico que nos llamó la atención, o tal vez el video del incidente que pasó el día anterior, podemos también nosotros con esos likes, con esas reproducciones, comenzar a difundir elementos que son fundamentales para la vida en la fe. Como lo decimos en una comunidad en la que estamos y nos estamos enfocando también mucho en el tema de redes sociales, y es que muchas veces nosotros hacemos una obra, ¿cierto? Y listo, simplemente pasó la situación allí, los que presenciamos la labor, la guardamos en nuestro corazón, pero cuando nosotros replicamos esos contenidos, los llevamos a estos espacios digitales, no nos llegamos a imaginar el impacto que puede llegar a tener todo esto. Entonces, era muy interesante un análisis que hacíamos de un elemento esta semana en donde nosotros veíamos que habíamos presenciado un elemento, 30 personas, una situación, pero a raíz de lo que se derivó del contenido que se realizó, eso fue visible por más de 15.000 personas. Entonces es tener en cuenta ese impacto tan positivo que pueden tener estos elementos de una manera bien utilizadas y con las luces que nos da el Padre el día de hoy, ser conscientes de esto, de cómo podemos impactar de manera positiva y ayudar a llevar esa palabra de Dios en esos espacios en donde se necesita tanto. Y ahí como para terminar, el día de ayer escuchaba un youtuber muy famoso en América Latina, en donde él decía que todo lo que nosotros vemos en las redes sociales es completamente falso. Los estilos de vida, las situaciones, que pueden ser deslumbrantes. El 98% de las cosas que se publican allí son falsas. Pero él decía, hay que comenzar a desmentir esos elementos y comenzar a crear unos contenidos que lleguen a personas. Y ahí es donde tenemos que asumir el reto de ser ingeniosos de cómo vamos a llevar ese mensaje. Y yo lo que procuro es que este mensaje llegue a esas personas o grupo de personas con determinada situación para que comprendan
de que no están solos y que puede haber un camino, una guía que pueden tomar para llegar a ciertas soluciones que están buscando. Bueno, gracias Neftalí también por la invitación y es eso, no le tengamos miedo a las redes sociales, al contrario, hay es que prepararnos, ¿cierto? Hay es que prepararnos para vivir eso y qué bonito que en la arquidiócesis pues se están haciendo ya pues estos pasos tan importantes para preparar, para producir el contenido. No se trata de atacar a los que están cometiendo errores en este sentido, sino de mirar, ofrecer desde la palabra de Dios, desde la mentalidad de la iglesia, qué es lo que realmente nosotros queremos comunicar. Entonces, eh, no es, no estamos ante algo demoníaco, lo que estamos es ante una gran oportunidad, muy desaprovechada, muy desaprovechada. Cada vez yo veo que hay más, como dijéramos, hay más cosas que se hacen en ese sentido, aunque todavía nos faltan otras. Bueno, hay oportunidad también de pronto, para una intervención más Padre, y buenas adelante. noches. Aló, ¿me Aló, escuchan? perfecto, Sí. fuerte, claro. Bueno, padre, pensando mucho en el contenido que usted nos compartió hoy y en todo lo que Proverbios nos dice, siento que es una información o es una reflexión, más que una información, una reflexión muy importante porque todos estamos llamados a evangelizar con la vida. Y resulta que usted mismo nos dijo durante este espacio en que hemos estado que en las redes mostramos la vida. No necesariamente porque yo haga un video de qué hago en mi día a día, sino porque cuando yo comparto contenido, estoy mostrando lo que pienso y con lo que me identifico. Y al mostrar con lo que pienso y con lo que me identifico, si eso está en contravía con lo que predico, o sea, con lo que digo en un apostolado, con lo que digo en una catequesis, con lo que hablo con mis amigas o con mi familia, pero publico cosas que no son coherentes, que no van en la misma línea, pues claramente eso me pone en un cuestionamiento frente a la veracidad de lo que yo comunico con los labios. O sea, hoy en día pienso que es un reto grande el que tenemos por la visibilidad a todo lo que se hace en el día a día. Usted mismo lo dijo ahorita, que reaccionó porque tuvo un choque en un carro, una discusión con alguien, alguien te filmó o te grabó y luego te puso en las redes y resulta que eso llega a mucha gente y en los medios virtuales que tenemos ahora, ahora se han vuelto el mundo un pañuelo. Si en una época se decía que el mundo un pañuelo, ahora sí eso es, pero una carpetica chiquitica, porque uno no se da cuenta y resulta que mucha gente que tengo de contactos tiene contacto a otra persona por allá que coincidió en que filmó ese momento o que me conocía. Y pensaba también un poco en que nosotros estamos llamados a parecernos a Jesús, a su semejanza debemos ser. Y Jesús, y usted lo decía muy claramente ahora con la pregunta que le hacía el compañero antes de Neftalí, muchas veces reaccionamos muy rápido y Jesús no reaccionaba tan rápido. Jesús invitaba a la reflexión. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer adúltera es llevada para ponerla como entredicho ante él, para ver el qué iba a decir, él simplemente no se puso a defenderla o a criticarla, sino que movió a la reflexión. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. O sea, no se puso en ese momento a hacer todo un discurso de la inclusión o de la aceptación de la persona que peca pero que se quiere convertir, sino que lanza una frase que simplemente lo invita a uno a la reflexión y desarma como eso y como el tema del impuesto, que también dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y en la monedita que está pintado, listo, se resolvió el problema. Entonces, usted me llevaba a pensar, claro, los proverbios nos dan
una base unos elementos de partida importantísimos para ver que la base y el fundamento de la familia, los valores no se pueden perder, que la vida nuestra se demuestra, hoy está más expuesta que nunca. Ahora está más expuesta. Aquí en segundos nos damos cuenta de lo que está pasando al otro lado del mundo. Antes había que esperar a que un barco atravesara el mundo con una carta para que lo contaran y lo pudieran leer. Entonces sí, me ha parecido súper valioso este espacio, pero sobre todo a mí, Liliana, me invita a tener mucho cuidado, a custodiar mucho la coherencia entre lo que yo pienso que hago privadamente, porque lo es solamente mi grupo de amigos o de contactos, y mentiras que eso está al alcance de cualquier persona. Mil gracias. Bueno, gracias Liliana. Y bueno, entonces es importante eso, no solo si yo soy un influencer famoso o no, si produzco contenido, estoy participando en redes. Lo que usted recordaba, darle un like, ver un video, ver cualquier cosa, también ya me involucra. Custodiemos todo. Un ejemplo de tantos que hay. Aquí les comparto un video que hice a propósito de la explicación de la primera lectura del Evangelio del domingo pasado. Ahí lo pongo en el chat si alguien lo quiere ver. Y precisamente es eso. Em, y así como este, que es una explicación de un trocito de la Biblia, pues hay tanto tipo de contenido que nosotros podemos decidir consumir para formarme, para conocer, para darle a entender a los demás cuál es mi posición respecto a todo, sin necesidad de hacer una gran publicación. Como les digo, nomás dando un like, nomás viendo algún tipo de publicación, yo estoy declarando, como les decía también al comienzo, a qué grupo pertenezco, cuál es mi pertenencia. Como creyentes, cada vez que participamos en redes sociales, no nos podemos desvestir de nuestra pertenencia. Somos integrales, somos lo que somos y nos representamos a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Entonces, les agradezco por la atención del día de hoy y Dios mediante nos veremos la próxima vez. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la Con tu bendición espíritu. de Dios Con tu espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Gracias, Una Padre. feliz noche Amén, para Padre. todos. Gracias por Muchísimas la atención. gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias a Feliz usted, Padre, noche. muy Dios amable. bendiga a Muchas todos. gracias. Gracias, Cali. Adiós. Feliz y Hasta luego para bendecido descanso para todos. todos. Feliz y bendecida noche Feliz para noche y todos. feliz Muchas fin de gracias por semana. todo. Gracias. Bueno, Buen hasta luego. descanso, feliz noche, hasta luego. Bendiciones para Buenas todos. noches, muchas Muchas gracias a gracias. todos.